les había anticipado, queridos amigos de En Primera Fila, que en esta primera parte de nuestro programa íbamos a conversar sobre la importancia de dedicarse al estudio, a la práctica del derecho. A lo largo de los programas de En Primera Fila nos hemos ocupado de personajes como José Manuel Estrada, Tristán Achával Rodríguez, Indalecio Gómez, Tomás Darío Casares y tantos otros laicos católicos argentinos vinculados al mundo, a la vida del derecho. Y en esta oportunidad vamos a conversar precisamente sobre esta importancia de dedicarse al estudio, a la práctica de el orden social justo, al fin de cuentas, que de eso trata el derecho, con Débora Ranieri de Cecchini, que es abogada, doctora en ciencias jurídicas por la Universidad Católica Argentina, también es profesor en la misma casa de estudios y es miembro de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles, Prodeci, y autora de un libro que es su tesis doctoral, publicado el año 2019, el año pasado, que se titula Los crucifijos en los espacios públicos, un estudio desde el derecho comparado. Muy buenas tardes, Débora. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Bienvenida a En Primera Fila. Sé que estás cumpliendo tus obligaciones profesionales y familiares, por los que voy a ir puntualmente a el tema que nos ocupa, que es el de la importancia de dedicarse al estudio y a la práctica del derecho. ¿Por qué resulta importante que nosotros los laicos, particularmente los que tienen vocación social y política, dediquen su tiempo al estudio del derecho? Bueno, por muchas razones, ¿no? Todos sabemos que el derecho en las últimas décadas se ha complejizado a la par que se ha complicado la vida social y familiar. Las cuestiones que hoy atañen a los aspectos jurídicos en las relaciones entre las personas dentro de una sociedad son cada vez más complejas por muchísimos cambios que han acontecido. De allí que el jurista hoy tiene que tener una preparación en muchos aspectos, no solamente en el conocimiento estricto del orden legal, jurídico vigente, sino también en muchos otros aspectos que hacen a la naturaleza humana y a la dimensión, sobre todo, que tiene el derecho como servicio dentro de la sociedad, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos que quien estudia derecho no piensa en sí mismo, sino en ayudar a colaborar en la sociedad a que haya más justicia, ¿no? Y colaborar con el juez para que eso suceda, y por lo tanto un buen abogado puede hacer mucho bien a una sociedad y un mal abogado al revés también muchísimo daño. Vos hablabas, Débora, que además de esa formación propiamente jurídica, diríamos técnico-jurídica, se requeriría otro tipo de formación. Yo me imagino que te podés estar refiriendo, por ejemplo, a la humanística, la filosófica, de ese tipo, ¿no? Sí. Que nos brinde una cosmovisión más allá de la técnica del derecho. Sí, y sobre todo qué dimensión tiene cada fuente del derecho, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hay algunas escuelas jurídicas que consideran que la ley es una especie de dogma sagrado que no se puede refutar o criticar, y en realidad el derecho es más que la ley, ¿no? El derecho es lo justo. El derecho no se encierra en un código de leyes, ni tampoco se puede establecer, o a veces se puede contrariar, en las sentencias de los jueces. Nosotros siempre enseñamos que el derecho, desde la tradición clásica, que se remonta a la antigüedad hasta toda la Edad Media, el derecho es aquello que le corresponde a cada uno, lo suyo de cada uno. De allí que las otras fuentes jurídicas siempre se analizan en base a esto que es lo justo. Ahora, si esas otras fuentes jurídicas cada vez se alejan más de darle a cada uno lo que le corresponde, ahí la tarea del abogado requiere entonces un estudio serio de los fundamentos del derecho, de su
rol esencial en torno al auxilio de la justicia, incluso de la naturaleza humana, ¿no? El derecho está relacionado con, no hay derecho donde no hay ser humano, por lo tanto, hay que tener también una base del conocimiento de la antropología humana, de lo que el ser humano es, y también, sobre todo, de la ética y del bien, de la búsqueda permanente del bien. Nosotros siempre enseñamos que el derecho es el objeto de una virtud moral, el derecho es el objeto de la virtud de la justicia, por lo tanto no puede estar separado ni contradecir el orden moral. Vos mencionaste, Débora, las fuentes del derecho y recordé que una de ellas es la costumbre, ¿no? Que a veces pareciera que está bastante olvidada. En realidad la costumbre siempre existen costumbres jurídicas dentro de la sociedad. La costumbre jurídica es aquello que una sociedad realiza con conciencia de obligatoriedad, ¿no? Ahora, todas aquellas costumbres que se refieren estrictamente a las relaciones de justicia, justamente son jurídicas. Claro. El problema está en que a veces creemos que cambiando la ley podemos cambiar una realidad, y en realidad muchas veces primero cambian las costumbres y luego viene el cambio de la ley. Y de ahí la preocupación que siempre tenemos cuando nunca sabemos qué viene antes, ¿no es cierto? Si primero está la ley que tuerce la conducta o que ordena de un modo no justo las conductas humanas y después eso genera costumbres en consecuencia de esa ley, o si primero tenemos la costumbre que se arraiga en una sociedad y luego viene el cambio legislativo. Yo creo que van un poco de la mano. Cuando hablo de costumbre en sentido amplio, no solo es estrictamente la costumbre que tiene que ver con las relaciones de justicia, sino también las costumbres que hacen a la vida social y a todo y al orden moral. Cuando esas costumbres empiezan a desviarse o a cambiarse, a la larga o a la corta viene el cambio legislativo. Entonces, cuando el cambio legislativo se da de manera injusto, lo que hay que volver a hacer es cambiar las costumbres antes que volver a cambiar la ley. ¿Se entiende? Porque si nadie cumple con la ley porque sus costumbres son contrarias, la ley se torna ineficaz, diríamos, ¿no es cierto? Los romanos, por ejemplo, tenían muy en claro esto. Ellos hablaban del amores maiorum, ¿no? De cuidar la moral de los antepasados, que eso es lo que se transmite por la experiencia de generación en generación, ser enseñado, ¿no? Eso, las costumbres se aprenden, fíjense que se aprende por el ejemplo de los mayores en la familia primero, luego, digamos, por los gobernantes o por las otras instituciones a las que una persona recurre, ¿no? Pero generalmente por el ejemplo de otros. No es algo que se pueda, diríamos, enseñar de manera puramente teórica, ¿no? Y son sumamente importantes. Ahora, muchas veces la legislación intenta ir contra esas costumbres para cambiarlas, en algunos aspectos específicos, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado tener que estudiarlo en todo el tema de la presencia de lo religioso y de los valores religiosos dentro de una sociedad, cuando las leyes o las interpretaciones de los jueces desconocen esa realidad que está instalada, encarnada en los corazones, en el modo de ser de un pueblo, de una sociedad. Y ahí es donde se produce estas contradicciones. Por ejemplo, todo el movimiento del laicismo que se ha querido implementar a través de muchas veces decisiones jurisprudenciales, esas decisiones han desconocido una realidad de costumbres religiosas arraigadas en un pueblo. Y esto es lo que genera injusticia. El tema es muy interesante y la verdad que daría para hablar solamente de este asunto, ¿no? Pero acá creo que es importante también tener en cuenta, como vos también creo que lo apuntaste, el ethos de cada pueblo, ¿no? La constitución de cada uno de las poblaciones que son gobernadas, su idiosincrasia. Sí, que además no se cambia eso fácilmente, ¿no es cierto? Justamente siempre en el derecho se discutió cuánto tiempo tiene que transcurrir en una costumbre para ser considerada fuente del derecho. Y muchas veces decían, bueno, medio siglo, ¿no? 50 años. Porque ahí podríamos decir que hay una
una real costumbre instalada. Por eso nosotros podemos preguntarnos, bueno, las leyes, las últimas leyes que han de alguna manera desordenado la sociedad en cuestiones morales, todavía quizás no han arraigado una costumbre, pero a la larga lo pueden generar, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensemos, no sé, en la ley de matrimonio homosexual, ¿no? Sí, perdón. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, te había oído, pero entrecortado. Vos estabas hablando entonces de la importancia de la costumbre y el derecho, ¿no? Sé que tenés poco tiempo, por eso me gustaría preguntarte, ¿qué evaluación vos harías de la intervención del laicado argentino, ¿no? Y teniendo en cuenta esta relación con el mundo en aquello que podríamos denominar la Argentina 2018, que estuvo atravesada por el debate por la legalización del aborto. Bien, sí, creo que es muy importante el laicado, es muy importante el laicado, sobre todo profesional, que con las herramientas que cada saber dan pueda acercar argumentos, dar razones en aquellos que deben tomar decisiones importantes para un país. Nosotros atravesamos en el 2018 con el debate del proyecto de legalización del aborto, una experiencia muy interesante en este sentido, porque pudimos ver que en el ámbito legislativo, ¿no?, de aquellos que tienen que tomar decisiones en las votaciones de las leyes, muchas veces hay un desconocimiento real de lo que está en juego. De allí que todos los estudios y toda la tarea que los laicos en su ser laicos, ¿no es cierto?, a través de sus profesiones o de sus servicios y de sus estudios, investigaciones, pueden acercar argumentos, mostrar, dar razones, para que aquel que tenga que tomar decisiones pueda tener más en cuenta aquello que se estudia, se sabe, se ha experimentado. A mí particularmente me gusta mucho siempre el estudio del derecho comparado, porque allí uno puede ver experiencias que aquí se quieren implementar, donde ya podemos ver en el ámbito incluso del derecho los grandes fracasos, dolores y sufrimientos que han generado en otros países. Esas experiencias que uno puede estudiar a través de sus fuentes, de la doctrina o de las mismas estadísticas y estudios de otras ciencias, nos echan un poquito de luz sobre el peligro de lo que podemos ocasionar sancionando tal o cual ley, ¿no? Y sobre todo en la cuestión del aborto, que es un tema muy elemental para una sociedad, ¿no? La cultura del aborto realmente es sumamente destructiva y peligrosa para una sociedad cuando se instala. A mí la conclusión a la que llegué a propósito de lo que ha sucedido durante 2018 es que había mucha gente buena, tal vez trabajando por su cuenta, pero que esto fue una ocasión, en algún punto desgraciada, si se quiere, por el tema, pero que ha servido para unirla, para organizarla, respetando a su vez cada cual el sector en el que trabaja, ¿no? Sí, coincido totalmente. Pues, muchos grupos de distintas edades, distintas generaciones, que durante mucho tiempo han estado estudiando estos temas o intentando ayudar, se unieron o se conocieron las caras frente a una gesta, podríamos decir, común, que nos llevó durante todo ese 2018, que atravesó el ámbito educativo, atravesó el ámbito de lo jurídico, atravesó muchos aspectos de la vida social y de la vida de los argentinos, sin lugar a dudas. Y en este sentido creo que la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles, o sea, de Prodeci, hizo, mejor dicho, y está haciendo mucho en este mismo sentido. Sí, gracias a Dios es una asociación de abogados y de juristas muy capaces, muy comprometidos, generosos con su tiempo. Muchos de ellos me consta que pierden sus descansos de fines de semana o sus horarios, más allá de sus horarios de trabajo,
para poder acercar a través de la profesionalidad del derecho, ya sea en la generación de demandas o de amparos o de declaraciones, para ayudar todo lo que más se pueda en las cuestiones más acuciantes que están atravesando a nuestra patria, ¿no? Y esto, fíjense ustedes, surgió espontáneamente este grupo. Yo me incorporé no hace 3 años más o menos, pero surgió en el 2010 justamente frente al debate que se ocasionó con la ley del matrimonio homosexual. En esa ley, así un grupo de abogados se dieron cuenta que había que trabajar en serio y que había que trabajar, digamos, con tiempo, anticipándonos a los distintos embates que se iban a venir y que no fueron pocos durante justamente esta última década. Te agradezco mucho, Débora, por la entrevista. Sé que estos tiempos de cuarentena son complicados para todos, pero para cuando estemos más descomprimidos de tiempo, te voy a volver a invitar para ampliar sobre este y sobre otros temas vinculados a el mundo del derecho. Cómo no, cuando ustedes quieran, a disposición. Les agradezco por esta comunicación que hace que algunos temas puedan llegar a muchos, y estoy a disposición de ustedes para cuando me necesiten. Les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.